بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. السلام والصلاة على سيدنا ونبينا أبو القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. Bueno, en el nombre de Dios, el misericordioso, la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad y su descendencia purificada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sean bienvenidos nuevamente a estas clases de jurisprudencia o leyes prácticas del Islam. Bien, hoy vamos a ver la segunda lección de este libro que estamos hablando de enseñanza de fiqh. Habíamos nombrado la vez pasada que a la hora de conocer estas leyes prácticas, esta jurisprudencia, teníamos diferentes caminos. Habíamos nombrado 3 posibles caminos. El primero de ellos, habíamos dicho que era el ijtihad o esfuerzo, que hoy lo vamos a ver en detenimiento. El segundo camino, el taqlid, que es el que vamos a ver en la clase siguiente. Y el ihtiyat, que es la precaución, que es el que vamos a ver la otra clase, es decir, la cuarta clase. Entonces, la clase de hoy, que es la segunda lección, vamos a ver el ijtihad. El ijtihad quiere decir el conocimiento detallado con sus argumentaciones de estas leyes prácticas o divinas. ¿Qué quiere decir detallado? Quiere decir que nosotros conocemos los argumentos. Los argumentos, en nuestro caso, tienen que ver con argumentos obtenidos desde las fuentes, de nuestras fuentes de referencias, que son después las vamos a ver también en detalle, bueno, el Corán y la Sunna del Profeta. Y habíamos dicho, bueno, en el caso del taqlid es cuando se tiene conocimiento, pero a diferencia del ijtihad es un conocimiento general, no es un conocimiento detallado. Entonces, para aquellas personas que pueden dedicarle años al estudio, debido a que tienen las condiciones necesarias, por ejemplo, la capacidad de estudio, el tiempo, el sustento económico también es muy importante, y el lugar, los maestros, obviamente. Para aquellos que pueden estudiar las leyes en detalle, son los que se dedican, bueno, a esta cuestión del esfuerzo hacia el conocimiento de lo que es las leyes prácticas. Esta definición como esfuerzo es la definición más etimológica que se puede dar, digamos, porque en árabe es lo que significa. Pero dentro de lo que es la ciencia de la jurisprudencia, ijtihad significa la capacidad de deducir o extraer normas o leyes desde las fuentes de referencia, es decir, desde el Corán, la Sunna profética, el aql y el ijma'. Vamos a ver después en detenimiento qué significan estas cosas. Una persona que adquiere este grado de conocimiento se le llama mujtahid, es decir, o un faqih, que lo más aproximado que podríamos tener en un castellano sería un doctor de la ley o un jurisprudente o un jurisconsulto, que maneje obviamente esta ciencia de forma completa. ¿Qué conocimientos debe poseer un mujtahid, es decir, un faqih o un doctor en la ley? Y es muy amplia la gama.
y requiere para una persona muy capacitada entre 4 años, bueno, estamos hablando casi un prodigio, hasta 20, 30 años o 40 años el hecho de alcanzar este grado de conocimiento. ¿Por qué? Porque vamos a ver que tiene que ver con el adquirimiento de un montón de conocimientos, empezando por ejemplo con las ciencias que tienen que ver con la lengua árabe, es decir, para entender el Corán y la Sunna, es decir, las tradiciones, los dichos del profeta, que incluye estas, por ejemplo, las ciencias que tienen que ver con el árabe, incluyen el sarf, que sería algo así como la gramática de la lengua árabe, el nah, que sería la sintaxis, la forma correcta de ordenar las oraciones y demás, el ma'ani, que sería como algo así como la semántica. La traducción al castellano son aproximativas porque no es otra clasificación que tiene que ver con las enseñanzas islámicas, no es una clasificación desde el punto de vista de las ciencias modernas. Otro, el bayón, que sería algo así como algo parecido a la dialéctica, el badé, que tiene que ver también con la retórica. Otra de estas, y la última de estas divisiones de lo que es las lenguas, o las ciencias relacionadas a la lengua árabe, es la etimología, es conocer de dónde viene tal o cual palabra, cuál es su raíz y demás. El segundo grupo, o la segunda ciencia importante que uno debe adquirir es la lógica, el mantek, es decir, el modo correcto de pensar y argumentar nuestros pensamientos, nuestras creencias. La tercera ciencia que uno debería adquirir, habíamos dicho primero lo que tiene que ver referido a la lengua árabe, el segundo a la lógica, la tercera, bueno, los fundamentos de lo que es el fiqh, la jurisprudencia, es decir, el conocer el método de deducir leyes. El tercer grupo sería el usul fiqh, que tiene que ver con el conocimiento del método de deducir leyes prácticas a partir de estas fuentes que habíamos hablado antes. El cuarto grupo de ciencias es el ilm rijal. El cuarto grupo de estas ciencias es el ilm rijal, que quiere decir, rijal significa hombres, es el conocimiento de las biografías o el conocimiento de los distintos transmisores de hadices. Por ejemplo, esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, y se lo transmitió a uno de los imames, y ese imam a su vez se lo transmitió a tal o cual compañero del imam, y ese a su vez a otro, hasta llegar al punto en que se registró en un libro. Entonces, el conocimiento de esa cadena, de esos transmisores, esos compañeros, y su origen también, es el conocimiento del ilm rijal. Entonces, el quinto grupo de ciencias sería el deraya. El deraya tiene que ver con el conocimiento de los significados y los conceptos incluidos dentro de los hadices, haciendo referencia de forma de un examen crítico, su clasificación y su estudio contextual. Después tenemos el conocimiento de lo que sería el tafsir y las ciencias coránicas, que se refieren a poder interpretar qué es lo que las aleyas coránicas nos dicen y saber, por ejemplo, si tal o cual aleya o versículo fue revelada en Meca o fue revelada en Medina, fue revelada frente a determinada circunstancia, eso sería tafsir ba'ulum Corán. Allahumma inni as'aluka min kalimatika bi atammiha wa kullu kalimatika tamma. Allahumma inni as'aluka bi kalimatika kulliha. Entonces, el séptimo grupo de ciencias que deberíamos adquirir en el caso de querer llegar a este grado de ijtihad tiene que ver con el conocimiento de lo que en la época en que fueron dichos estos hadices o en que fue nombrado el Corán era de conocimiento común, es decir, casi lo que se llamaría el sentido común, es decir, a la hora de
expresar algo, qué es lo que el común de la gente entendería respecto a ese dicho, digamos. O sea, es un conocimiento histórico y cultural de la época. El cuarto tiene que ver con el conocimiento de los debates perdón, el octavo tiene que ver con el conocimiento de los debates y de las opiniones de los distintos jurisprudentes anteriores o incluso contemporáneos respecto al motivo que a las distintas leyes prácticas, digamos, tener un conocimiento de nuestros predecesores, digamos, en cuanto a lo que es a jurisprudencia. El noveno es tener conocimiento también, ¿por qué no?, de cuáles son las leyes o las fatwas de nuestros hermanos sunitas y basados en qué hadices han declarado determinado cuál ley, es decir, tener un conocimiento general también de lo que es la jurisprudencia suní. Y la décima de estas ciencias o estos grandes grupos de conocimientos que debemos tener es el tener cierta práctica en esta capacidad de deducción de leyes, es decir, que a la hora de que alguien nos haga una pregunta o que se plantee un problema, no debamos adentrarnos 3 meses buscando cuál es la fuente y demás, sino que poder dirigirnos hacia las fuentes de forma bastante inmediata y poder dar una ley o decretar sobre el asunto de la forma más inmediata posible. ¿Por qué un mujtahid debe tener el conocimiento de todas estas leyes? Porque es una responsabilidad muy grande. Habíamos dicho que en el caso de que una persona no haya adquirido estos conocimientos, debería imitar a quien lo haya hecho. Y si uno, por ejemplo, se considera un mujtahid y decreta tal o cual ley y el que lo practica, el que nos sigue por imitación, por no poder ser él mismo un mujtahid, pone en práctica lo que nosotros le decimos, y eso que le decimos es equivocado, sus errores, que a veces pueden tener que ver con considerar haram algo que es wajib, o wajib algo que es haram, es decir, algo que es prohibido, considerarlo obligatorio, o algo que es obligatorio, considerarlo prohibido, esa equivocación se va a computar en nuestra cuenta, o sea, va a ser contado dentro de parte de nuestros castigos o penalizaciones, no de la persona del muqallid o el que copia, digamos, el que nos sigue. Bueno, como veníamos hablando antes, el ijtihad es algo muy importante y se considera que es un wajib kifaí. Kifaí, ¿qué significa? Es una obligación colectiva o compartida, general por una comunidad. Es decir, en cada comunidad debería haber una persona que se dedique a ello. Debería haber una persona o un grupo de personas que conozcan cuáles son las órdenes de Dios a nivel social e individual para nuestras vidas. Es decir, pero si una persona dentro de esta comunidad, pero en caso de que una persona de nuestra comunidad se dedique a estos estudios, para el resto de las personas dejará de ser obligatorio. Por eso es esto de obligación compartida o colectiva. Un segundo punto que hay que tener en cuenta a la hora de este ijtihad o capacidad que estamos hablando, este grado de conocimiento, es que todo aquel que no esté calificado, es decir, si una persona realmente no es un mujtahid y da una fatwa o un decreto, si no está calificado es haram, está prohibido que él haga este tipo de declaraciones. Solo aquel que es considerado mujtahid porque ha estudiado en las hausas o es decir, en los seminarios islámicos y es considerado como tal puede hacer estas fatwas o estos decretos.
El tercero, que bueno, el ijtihad no es algo simplemente que puedan realizar únicamente los hombres, también las mujeres pueden dedicarse al estudio del fiqh y la jurisprudencia y llegar al grado de ijtihad e interpretar las normas islámicas desde su propio entendimiento. Entonces, habíamos hablado ya varias veces, lo nombramos de pasada, las distintas fuentes de referencia a partir de las cuales vamos a deducir o extraer las leyes prácticas. Estas fuentes son en orden de importancia. Primero, el Corán. Segundo, la Sunna, es decir, las tradiciones, los hechos, las acciones de los infalibles. El tercero es el aql, es decir, el intelecto o la razón. Y el cuarto es el ijma', que es decir, el acuerdo entre los distintos jurisconsultos o jurisprudentes. Ahora vamos a ver de forma más detallada cada uno de estos puntos. Primero el Corán. Bueno, sabemos que el Corán es la revelación divina y el último de los grandes mensajes que Dios ha hecho descender sobre la humanidad para guiarla. Y el Corán tiene la particularidad de que no tiene ningún agregado hasta el día de hoy, después de 1400 años, y que no ha sido tergiversado de ninguna forma y que se conserva en su idioma original, a diferencia de otros libros divinos, que también es un motivo de debate, pero en el caso del Corán se han hecho muchos esfuerzos por tratar de encontrarle tergiversaciones y demás, y no es exactamente el mismo libro que recibió el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. El segundo, habíamos dicho, la sunna. La sunna es entendida como lo que haya dicho un infalible, en primer modo, es decir, todas las órdenes, enseñanzas, todo lo que haya dicho de forma expresa, digamos, tal o cual cosa se debe, por ejemplo, el rezo se debe realizar de esta determinada manera, el ayuno de tal manera, todo lo que sus dichos específicamente como primer grupo de lo que es la sunna. La segunda parte de la sunna son los hechos, es decir, todo aquello que haya hecho. ¿Cómo consideramos que los masum son infalibles? Es decir, son personas que no dicen ni hacen algo que contrarie la voluntad divina, por lo tanto, son criterios tan importantes como el Corán a la hora de extraer una ley o de considerar algo permitido o prohibido o los otros que habíamos hablado, preferible o aborrecible y demás. Entonces, lo que haya hecho un masum, la forma, por ejemplo, cómo hacía la ablución, la gente, los testigos que estuvieron presentes y bueno y demás. El tercer grupo es el silencio de un masum, o sea, o el dejar pasar, por ejemplo, que en el fiqh dice takrir masum, es decir, sabemos que la función que tenían los infalibles, tanto el profeta como sus descendientes, es la guía de las personas, con lo cual, si estaba una persona en su presencia y cometía un error, el profeta, como su rol era el de guía, se lo iba a indicar. En el caso contrario, quiere decir que estaba haciendo lo correcto o que no estaba cayendo en un error. Eso por un lado. De alguna forma confirmaba sus hechos. Obviamente que también existe el caso de la taqiyya, que es cuando esa persona estaba realizando algo y no quería ser descubierto como musulmán o como shia porque corría riesgo su vida. En ese caso el silencio no significa nada, pero en esos casos tiene que estar aclarado en la misma hadiz o en el mismo recopilador. Por último, vamos a hablar del aql y del ijma'. Hay muchas leyes que no se pueden extraer directamente desde el Corán o desde la Sunna, o sea, son puntos en los que no se hace referencia directa o no se hizo referencia directa en ninguna de estas dos fuentes, con lo cual vamos a utilizar de nuestro intelecto, nuestra razón, para saber si lo que estamos haciendo es permitido o es prohibido, o como habíamos dicho antes, está autorizado o permisible, no tiene ningún tipo de decreto específico en lo que refiere a su penalización o las bendiciones que pueda traer esa práctica. Entonces, el aql
nos va a ayudar a extraer o el intelecto o la razón nos va a ayudar a extraer muchas leyes, y el ijma es cuando un grupo de jurisprudentes decretan una ley referida a un asunto. Por ejemplo, los 20 mujtahid más famosos o más sabios han decretado determinada ley con respecto a determinada acción, con lo cual eso también tiene carácter de prueba y también va a implicar que sigamos esa ley. Bueno, vamos a terminar con la clase de hoy, con un salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, y espero que les haya sido claro. Vamos a continuar en las próximas clases con muchos otros puntos que espero les resulten interesantes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا